Es tiempo de comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. El repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo venden, porque Ayala seguro tiene. Gigante triunfo de Nacional, señores, en Brasil, de atrás, frente al Bahía, en el estadio Fontinova de Salvador Bahía. Una victoria que será largamente recordada por la forma en la que la construyó Nacional. Es toda de Pablo Peirano, es toda de Flavio Persman, desde las incorporaciones de jugadores que de repente no estaban en la órbita de muchos, el caso de Villalba, del propio Julián Millán, la llegada de Luciano Boggio, que se ha convertido en una pieza clave en la mitad de la cancha, de un equipo que tuvo la capacidad de levantarse, de rebelarse. Ese gol a los 2 del segundo tiempo lo reveló a Nacional, lo sublevó al equipo tricolor. El primer tiempo, Nacional había contado con un par de ocasiones, la más clara de esa corrida, una de las tantas, de Villalba, el pase sutil de Boggio en las puertas del área mayor y la definición al cuerpo del arquero del Diente López, pierna derecha, que después se perdió. Otra oportunidad derecha en un remate mordido en el área, ya en el tramo final de la parte inicial, pero en el primer tiempo Nacional, en líneas generales, había sido superado. Si bien Bahía había carecido de pegada, de contundencia, había propiciado un par de intervenciones muy buenas del panameño Mejía, en errores defensivos de Nacional que por los costados sufría. Morales desatento, no lograba meterse en el juego, aunque enmendó una marca fallida. Cuando llegaba Pulga para definir, logró restablecerse y tapar el disparo que llevaba destino de gol. O también una marca que pierde y un cabezazo de Gianluca que se va desviado. Pero ese primer tiempo, más allá de que Nacional había sido superado, también cabe mencionar que el equipo tricolor, en la medida de sus posibilidades, tuvo cierta vocación ofensiva. Claro, no fue tan constante, ni tan profundo, ni tan peligroso, y corrió mucho detrás de la pelota. El segundo tiempo cambió radicalmente, y el triunfo de Nacional, que creo que va a quedar dentro de las páginas más destacadas, porque no solo se da esta victoria, hay que atarla con el empate frente al Inter de Porto Alegre, sobre todo por el caudal de goles. Anotar en tan poco tiempo 6 goles en Brasil no es un registro fácil de observar y de repetir, y Nacional lo logró en la noche de hoy. Y creo que a veces el fútbol tiene estas cuestiones que hablan de la eficacia, de la puntería, de la inspiración, de si un equipo aprovecha los errores del otro. Bahía no los aprovechó en la parte inicial, y pasa por Bahía, no por Nacional. Nacional sí tuvo jerarquía técnica, tuvo juego, tuvo actitud, tuvo entereza física y tuvo convencimiento. Nacional se volvió a convencer, como se había convencido en el primer tiempo en Porto Alegre. Se convenció en el segundo tiempo de que podía empatar y que podía ganarlo el partido. Va mucho de la parte anímica, que está emparentada primero con estar convencido. Nacional se convenció, Pablo Peirano los convenció. En muy poco tiempo, en un mes, Nacional presenta un cambio radical de actitud, de físico, de fútbol, de capacidad. Y mire que no ignoro que Nacional tiene problemas en la marca defensivamente, que comete errores, que en los costados a veces tiene dificultades, o sin a veces se reiteran las dificultades. Hoy tuvo que salir Morales porque estaba calambrado, un Morales que es mejor atacando, también lo eran Wanderers, que defendiendo. Y Pulga, la verdad, que fue una pesadilla, un dolor de cabeza para el lateral carrilero. Y Báez ya es conocido de que Báez es más un carrilero que un marcador de punta. Y también tuvo complicaciones cuando le subió Eric, cuando le caía también Cauli por ese lado, cuando sorprendía de la mitad de la cancha caído Alexander,
o el propio Everton Ribeiro, con más años, con más experiencia y menos velocidad, con el manejo, también provocaba dificultades en Nacional en la última línea de 5. Pero hay momentos y momentos, y Nacional mostró su grandeza. Si hay un concepto que vertir en la noche de hoy del triunfo de Nacional en Bahía de atrás por la Copa Libertadores, es que Nacional mostró su grandeza propia de la Copa Libertadores. Con esta grandeza que mostró Nacional se puede competir a nivel internacional, con aspiraciones, con anhelo, con afán. Convencido de que no sé si vas a llegar a definir la Copa Libertadores, no sé si pasás de grupo, pero sí sé que este equipo es competitivo. Nacional se ha transformado en muy poco tiempo en un equipo competitivo a nivel internacional. Porque lo hizo contra el Inter de Porto Alegre, claro, tuvo dos caras la moneda. La del segundo tiempo fue muy mala de Nacional, como contrapartida de lo tremendamente bueno que había hecho Nacional, de lo exuberante por momentos que había hecho Nacional, que tuvo una gran virtud contra el Inter de Porto Alegre, y ato los dos partidos porque tienen relación. Se jugaron en Brasil y Nacional hizo 6 goles. Nacional en el partido contra el Inter, a los 6 minutos ganaba 1-0 con gol de Millán. Y hoy Nacional no tuvo esa efectividad en el primer tiempo y tuvo más dificultades que contra el Inter, porque Bahía le llegó, Bahía lo complicó, le manejó la pelota, por momentos se hundió demasiado Nacional en el instinto de conservación, de no cometer errores y sobre todo de achicar espacios. Los brasileños con espacios son letales. Y bueno, y en esa intención Nacional a veces como que se replegó demasiado y la cancha le quedaba, o el arco rival le quedaba muy distante, muy lejos. Pero Nacional tuvo posibilidades. En el arranque del partido, nomás está esa corrida de Villalba que termina con el remate de Morales. Y ni que hablar de la situación a la media hora de juego, que le tapa a boca de jarro el portero al Diente López en ese pase de Luciano Boggio. La diferencia estuvo en que Nacional, en el momento que capaz que muchos equipos, cuando reciben un gol contra un equipo norteño con un estadio colmado, se caen, se desploman, porque además esto está asociado con la historia, es un sello característico de los equipos norteños. Cuando te hacen un gol, te hacen el segundo, te hacen el tercero, y muchas veces, no digo siempre, pero en un 90% de los casos te pasan por arriba. Te pasan por arriba y aprovechan de que vos sentiste el impacto. Y en ese momento, que para mí es clave, es decisivo, cuando le convierte a los 2 minutos del segundo tiempo Jean Lucas el gol a Nacional en un error defensivo, porque se distrajo, le dejó el callejón central, filtraron la pelota por parte de Everton Ribeiro, la definió Jean Lucas, un error acumulativo de Nacional, que replegó demasiado, que no tapó, que no le salió a un jugador que además no es veloz, porque tiene 35 años como Everton Ribeiro, no marcó ni siquiera línea de pase. Ese error de Nacional, mérito evidentemente y virtud, jerarquía en la definición, fue el elemento que modificó toda la noche para Bahía, pero principalmente para Nacional. En ese momento, Nacional, reitero, mostró su grandeza, salió a buscar el empate, salió con sus argumentos, fue al frente, 3 tiros de esquina y el tercero termina en ese centro del Diente, la volea de zurda notable de Lucas Morales, que había tenido una, hasta ahí, noche pálida en la marca, con errores hasta de concentración, de no lograr adaptarse a la circunstancia, al contexto de lo que estaba jugando, del lugar donde estaba jugando. Llega, cae de sorpresa y saca un latigazo imponente para poner rápidamente a los 11 minutos, 9 después del 1-0 de Bahía, el empate que cambia el partido. Ese gol modifica el rumbo de la noche en Salvador Bahía. De ahí para adelante, el partido perteneció en su integridad a Nacional, desde todo punto de vista, desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo futbolístico, desde lo anímico, desde lo psicológico, hasta cómo Peirano manejó los cambios. Todo fue de Nacional. La impotencia de Rogerio Ceni,
que hacía variantes, pero que no lograban levantar a un equipo que había perdido la línea, la brújula, que no sabía cómo salir adelante, y para colmo de males, después del 1-1 ya había insinuado una corrida de Villalba y un remate del Diente, y después cuando entra Romero, la primera que tiene, y eso habla de la confusión que tenía el fondo del equipo norteño, la baja hacia atrás Luciano Yúa, de pecho al arquero dentro del área, se la pellizca Romero y tapa al arquero, y en la jugada inmediata una volea genial de afuera del área del Diente López, que saca con los puños de rebote el portero brasileño Marco Felipe. Era señal inequívoca de que el partido iba a ser de Nacional, dependía de la definición. Nacional no cambió el plan de juego, fue esperar y salir en transición, pero no es pegarle un, si Dios quiere, al que quedó allá colgado solo arriba, no. Queda Villalba y el Diente arriba, pero cuando la pelota sale, acompaña a los volantes y hasta los zagueros laterales. No es que llega con un solo jugador o uno y medio. Nacional llegaba al área rival con 4 y por momentos hasta 5 hombres. Y para hacer eso hay que estar entero físicamente. Y en eso también ha mejorado Nacional. De la mano del profe Carballo. Es un equipo que corre los 90 minutos. Algo que venimos reclamando hasta el cansancio, que no se puede competir si no tenés físico, si no tenés juventud, si no tenés juego, tenés que jugar si querés llegar a algo a nivel internacional. Todo eso fue propiedad de Nacional. Y ese gol, verdadero golazo, en la salida rápida, por parte del pase largo para Villalba, que corrió, le tiraban el lazo y no había manera que lo pudiera alcanzar. La toca al medio para el Diente López, que se manda una de esas genialidades propias de un jugador de jerarquía. Desnivelante, es el mejor jugador que tiene Nacional en el plantel. Solo dependía que él se sintiera confortable, cómodo, que se soltara, que asumiera la responsabilidad como la tenía que asumir en un año que él mismo marcó desde la campaña electoral. Y hoy apareció el Diente López que Nacional precisaba. Se mandó esa gambeta dentro del área, propia de los genios, de los que forjaron en los albores del fútbol uruguayo las conquistas que hoy le dan la gallardía a los equipos uruguayos y el privilegio y el palmarés de ser entre Sudamérica los equipos más ganadores. Esa maniobra, esa gambeta, el arte del engaño del Diente López, lleno de magia para poner el gol que daba vuelta al partido a los 25 minutos de la etapa complementaria. Ya era un tembladeral el Bahía, ya no tenía cómo salir de ese laberinto, y para colmo llegaba una más que tenía y que ya era la oportunidad de ponerle la tapa. Otra corrida de un saque largo de Mejía, otra corrida memorable. Corrió por la cordillera de Salvador Bahía, Lucas Villalba, como si lo hiciera todas las noches, como disfrutara del paseo de todos los días en Brasil y en las canchas de Sudamérica, para cambiarla de frente, porque no solo es un corredor, es un jugador de fútbol veloz, picante, que acelera y no hay quien lo pueda parar. Tira la pelota 2-3 metros hacia adelante y los rivales quedan mirándole el número. Todos saben que juega con el 16. Creo que pocos conocen el rostro de Villalba porque siempre le miraron el número. La cambió y Julián Millán definió a poco del final, 5 minutos para la culminación del tiempo reglamentario, el tercer tanto del colombiano, que ha sido un acierto en la contratación de Nacional de Flavio Parchman para asegurar la victoria. En el final, las atajadas 3 consecutivas, demostrando su clase del panameño Luis Mejía, pero todos sabían, no había un ser humano en el estadio y fuera del estadio que creyera que el partido se le iba a escapar a Nacional. Y lo ganó merecidamente, un golpe de autoridad de un Pablo Peirano que, ve usted, hasta se dio el lujo, entre comillas, de quedarse con 2 cambios. Primero fue Romero por Recoba, que estuvo entreverado, no estuvo en su noche. A los 16 del segundo tiempo, cuando Nacional ya había empatado, pero él vio que precisaba algo más para transformar, para revertir el partido. Se le acalambró Lucas Morales y entró faltando 15 el Ojito Rodríguez, y faltando 8 para los 90 entró Jonathan Rodríguez por Oliva, que no estuvo de repente en su noche, pero que bueno, trabajó, se entregó en la prodigación de la mitad de la cancha. Un triunfo realmente conmovedor de Nacional, por cómo lo consiguió,
por la forma en que logró Nacional la victoria. Para mí tiene un hacedor. El gran ganador de la noche, el gran triunfador de la noche ha sido Pablo Peirano, porque ha convencido a su equipo, le ha dado identidad contra rivales que en lo previo se presumen superiores, repliega y lastima en transición, llegando con varios elementos. Por momentos se hace la pelota, de repente, seguramente en el trabajo futuro, procurará que tenga más duración esos minutos donde el equipo logra hacerse de la posesión y le corta los circuitos de un rival que hoy demostró nuevamente que tiene muy buena técnica, que le faltó contundencia, le faltó pegada. Eso no es problema de Nacional. Peirano en un mes le ha cambiado la cara a Nacional. Y hablando de Peirano, está el técnico de Nacional, lo escuchamos. Presenta Vinos Rosés, ya los conoces. El primer tiempo muy parejo, me dio la sensación, hablamos con los muchachos, que las opciones más claras las tuvimos nosotros mano a mano de Nicolás. Ellos también, por supuesto, que llegaron, pero no tan claro como hemos llegado nosotros en esas dos ocasiones que tuvimos. Bueno, en el segundo tiempo, apenas iniciando, nos metió un gol, con ustedes por dentro, con mucha calidad también en ellos, ¿no? Después, con mucho juego, ímpetu, logramos la vuelta del resultado, con mucha calidad en la parte defensiva y determinación que tenemos para Pablo, por acá abajo, felicitaciones por la gran victoria de hoy. ¿Qué tan importante era ganar luego del gran primer tiempo que habían hecho ante Inter y después pasó lo que pasó, pero para que ese punto también tuviera valor? ¿Qué tan importante era hoy ganar? Y bueno, también cómo se dio ese segundo tiempo. Me gustaría que describas un poco la sensación. La sensación es lo mismo que comentamos el partido pasado, venir a buscar los 3 puntos, no hacer un planteamiento totalmente que sea el rival trabaje y nosotros reaccionar, sino reaccionar nosotros antes que eso suceda. Esa fue la mentalidad que tuvimos desde un comienzo con todos, así que por ese lado muy conforme. Me gusta mucho la actitud, me gusta mucho las velocidades que estamos utilizando, no solamente en la parte física, ¿no?, sino en la parte del juego. Así que bueno, tenemos variantes y eso me deja muy conforme, y algo que para destacar es el ímpetu, ¿no? Estar todo el tiempo buscando el rival, todo el tiempo teniendo el arco propio, con mucha personalidad, que a mí me interesa mucho. Pablo, felicitaciones, el espectador Deportes en Vivo. ¿En qué lugar de tu carrera colocas esta victoria? Bueno, es importante y es un paso importante, ¿no? Sueño con mucho más, por supuesto. Es una victoria importante que tiene que servir a todos como un envión, y hasta ahí, ¿no? Hay que sonar con otras cosas que están por llegar, y para que eso suceda hay que construirlo con mucho trabajo, y en eso nos vamos a abocar en el día a día. Siento mucho orgullo. Pablo, en el equipo inicial, ¿por qué optaste por la posibilidad de Lucas Morales como titular en lugar de otros jugadores como Ancheta o como Nicolás Rodríguez que venían jugando contigo? Sí, es como hablamos en un comienzo, cuando nos tocaron los primeros partidos. Fui conociendo el plantel después de un mes de trabajo, no tengo mucho tiempo como para analizar. Entonces, tanto él como Diego entraron en el segundo tiempo, hicieron muy buena semana de trabajo, muy buena semana. Y en el caso particular de Lucas, un tema de velocidad, ¿no? Es un jugador que es muy rápido, que es muy potente. Habíamos estudiado muy bien, María tiene al público en ese lado, el 16, que es muy rápido, que es muy picante, que le había complicado el partido pasado. Y bueno, una característica para nombrar ese futbolista y tener dos jugadores veloces por ese lado para transiciones fue lo que me decidí. Aparte de Lucas también nos agrega juego aéreo, ofensivo, él tiene mucha capacidad de gol. Hoy lo hizo una pelotaqueta, pero él cuando yo vi el partido de Wander también, como un cuarto volante también llega, así que junté toda esa información, más lo que vi en la semana, más lo que era el rival, y ahí me decidí por él. Hizo un partido muy bueno, Diego también entró muy bien, Jonah también, en el momento que estaba complicado el partido, así que hay que seguir por esa línea. Pablo, Adrián Orbicho, de esta victoria nacional, primero felicitarte, una gran victoria, y
simplemente preguntarte, porque con la humedad, con el clima, hace bastante humedad, ¿por qué te guardaste los cambios? Yo en un momento pensé que capaz que ibas a refrescar arriba, pero realmente lo terminamos liquidando. No, en realidad no tuve la sensación de modificar más, porque estábamos en tablas, ¿no? No había jugadores agotados, como el caso de Cristian, que fue un cambio porque estaba agotado. Y después ahí cuando estás en la línea te das cuenta, en el caso de Nicolás, que podría haber sido un jugador que podíamos haber capaz que hecho una variante. Uno ve los comportamientos que tienen los defensores cuando él está y tiene otra atracción, ¿no? Entonces, en este momento me decidí por no tocar mucho y veía que la estructura se mantenía firme y estábamos compitiendo bien, así que no tuve la necesidad de ir de la línea. Pablo, más allá de lo futbolístico, desde el punto de vista anímico y un mensaje a la gente de Nacional, a los hinchas, ¿no? que vinieron, los que están viviendo en Uruguay, ¿cómo vivís este triunfo después del último partido que se tuvo ese sabor agridulce, por más que fue un empate de visita de un rival durísimo, pero hoy sí se pudo cristalizar eso que por ahí no se pudo en la última fecha y me imagino una sensación linda en cuanto para darle algo a la gente? Sí, un desahogo, ¿no? Un desahogo, como ese partido nosotros no nos terminó. Y bueno, también es un aprendizaje para todos nosotros, para tomar mejores decisiones en lo que viene. Así que fue por ese lado un desahogo muy grande. Y bueno, la gente que vino a apoyar, darle las gracias. Nosotros estábamos de este lado, nos sentíamos sobre el final, esa manera de ayudar a sostener al equipo, los que estaban en el hotel, como nos fueron a despedir cuando llegamos. La verdad, todo ese cariño se siente mucho. Bueno, nosotros dentro del trabajo, dándolo todo para que todos nos representemos con lo mismo, ¿no? con ese esfuerzo y aliento. Así que darle las gracias. Presentó Vinos Rosés, ya lo conoces. Bueno, aplausos y solo aplausos para Pablo Peirano. En un mes cambió la cara de Nacional, convenció a sus jugadores, creen en su idea, más allá de la metodología o el plan de juego, ya sea con línea de 3, con línea de 4, con línea de 5, esperando un bloque bajo y saliendo en transición con varios elementos, jugando en campo rival, lo hace en el ámbito local, teniendo la pelota o de repente resignando la posesión como se dio hoy en líneas generales. Un 70-30 prácticamente la posesión, pero el equipo que generó más en el segundo tiempo fue Nacional. Para mí, más allá del gusto personal que uno pueda tener, debemos valorar no solo la postura del equipo, sino la capacidad de llegada, las ocasiones de gol que genere, el porcentaje de efectividad de Nacional, que reitero, en pocos días, en 2 visitas en Brasil, convirtió 6 goles. Y sinceramente es un dato a tener muy en cuenta de un Nacional que, vea usted, después del revolcón en Medellín, de la derrota contra Bahía en el Parque Central, prácticamente había quedado contra las cuerdas y se miraba más la Copa Sudamericana o la eliminación que la posibilidad de seguir adelante en la Copa Libertadores. Y hoy Nacional, como pasó en el torneo local, en un mes Nacional que se había despedido del torneo de apertura contra Juventud en el Parque Central en la 9ª fecha, en 4 o 5 partidos se metió en la pelea y llega a la última fecha el domingo 18. Evidentemente no depende de sí mismo porque tiene que esperar un traspié de Liverpool, pero llega con posibilidad de ser campeón y todo eso lo ha logrado Pablo Peirano, que hay un equipo que estaba caminando por la cornisa, logró primero darle identidad. Hay rasgos característicos, un equipo que tiene actitud, que es agresivo, que corre la cancha, que juega, Nacional juega cuando toma la pelota, conecta a los volantes con los delanteros. Boggio, hoy no anduvo Recoba, pero Recoba lo hace, suelta laterales y tiene un Villalba descomunal, impresionante, intratable, no hay quien lo pueda domar, no hay quien lo pueda defender. Cuando él tiene cancha por delante, terreno fértil, y la tiran larga para Villalba, olvídate porque le gana a todos. No hemos encontrado todavía un lateral izquierdo o un defensor que logre emparejarlo siquiera. No hay quien lo pueda frenar. Y es un valor agregado superlativo que posee Nacional, que habla del acierto en el periodo de pases por parte de Flavio Persman. Y el Diente López, cuando el Diente está inspirado, es un jugador de jerarquía internacional. Y hoy el Diente se inspiró en el segundo tiempo,
e hizo la diferencia con un golón. Ese gol que convirtió el Diente López va a estar entre los mejores de la semana sin dudas, pero sin dudas por la gambeta dentro del área, donde muchos jugadores cierran los ojos y le pegan al bulto cuando se arrojaba el arquero y el zaguero, le hace el amague, se comen los dos jugadores el amague y define notable de pierna derecha. Un triunfo enorme, inmenso de Nacional, de atrás, de visitante, con fútbol, con carácter, con personalidad, con capacidad anímica, psicológica y con un técnico que realmente ha sido el gran revulsivo de Nacional, que le permite estar en la pelea ahora de este grupo F de la Copa Libertadores de América. Tiene 4 unidades y los últimos 6 puntos los jugará en un gran parque central que estará repleto. Que se pongan ya a vender las entradas porque se van a agotar rápidamente seguramente los boletos para ese partido, el siguiente, el 15 de mayo, cuando reciba al Inter en el Gran Parque Central. El título de Nacional en Bahía, Nacional ganó a lo grande. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene.